Continuamos compartiendo juntos el estudio de las profecías del profeta Daniel. Estamos en el capítulo 2 desarrollando aquella gran visión que tuvo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que los magos, los astrólogos, los adivinos, ninguno pudo hacer nada, pero Dios interviene al profeta Daniel porque el sueño provenía de él. El profeta Daniel hemos visto ya en los temas anteriores cómo pidió sabiduría del Dios del cielo, Dios le revela el sueño. Daniel ahora se lo revela al rey y ahora comienza a explicarle el significado del sueño. Ya hemos visto la primera parte en esa imagen que soñó el rey, que la cabeza de oro representaba al imperio de Babilonia. El rey quería saber el futuro y por una razón lógica Dios comienza por un presente. Y entonces Dios le revela que esa cabeza de oro está representando a su reino. De acuerdo a los datos históricos por Heródoto y muchos hombres investigadores, Babilonia fue el imperio más rico que hubo en esta tierra. Y en ese estudio hemos visto toda la riqueza que tenían los babilónicos. Pero sin embargo la profecía muestra cómo iba a venir el suceso histórico en el futuro. Y entonces en el verso 39 que hemos quedado del capítulo 2, la primera parte dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Babilonia duró desde el 604 hasta el 538, 539. Algunos historiadores fijan el 539, otros 538, pero no hay problema. Hasta ahí más o menos duró el imperio babilónico. ¿Y cómo es que cayó Babilonia si sus murallas eran inexpugnables? De acuerdo a los métodos de guerra antiguos, nadie podía atravesarla. Tenían casi 100 metros de altura. Las murallas exteriores que tenía eran en forma rectangular. El río Éufrates las atravesaba de noreste a sureste y en las márgenes del río Éufrates, a los costados también, había murallas tan grandes como las externas y tenían unas enormes puertas de bronce y cerrojos de hierro. ¿Cómo es que cayó Babilonia? Bueno, primero vino el general Darío del imperio de los Medos y la sitió a Babilonia. Para ese entonces reinaba el nieto de Nabucodonosor y Babilonia ya se había corrompido hasta los tuétanos. Entonces él, pensando, sabía que no podía entrar. Se le burlaban de las murallas los babilónicos de arriba porque, claro, nadie podía atravesarla. La historia dice que él llama a su sobrino, el general Ciro del imperio persa. Y cuando llega el general Ciro, él comienza a estudiar y ve que en esa época se dedicaban a grandes fiestas. Por otro lado, el río Éufrates decrecía sus aguas y como los dos imperios juntos tenían una cantidad enorme, según algunos dicen que eran hasta 1.200.000 soldados, el equipo de guerra que tenía mayormente elefantes. Entonces pensó Ciro cómo desviar el río Éufrates, el cauce, porque había decrecido, hacer zanjas adyacentes y de esa manera penetrar adentro de Babilonia. Mis amigos, ¿quién le dio esa sabiduría a Ciro? ¿Y qué ocurrió allí? ¿Saben? 1175 años antes, el profeta Isaías, es decir, antes que nazca inclusive la mamá del general Ciro, ya el profeta Isaías explicaba cómo iba a caer Babilonia y da hasta el nombre del general Ciro y qué iba a ocurrir. Fíjense en ustedes qué interesante. Si vamos al libro del profeta Isaías, en primer lugar el capítulo 44 comienza diciendo desde el verso 25, dice desde el 24, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de lo adivino y lo quejo a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. O sea, es lo que pasó en Babilonia, ¿verdad? No pudieron hacer nada para interpretar al rey. Sigue diciendo, yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secao y tu río haré secar, que dice de Ciro es mi pastor
y haré, dice, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta? O sea, Dios dice que Él se iba a encargar de que las profundidades quedan secas de tu río haré secar. ¿Quién le dio la sabiduría a Ciro para que haga eso? Además, cuando Ciro entró a Babilonia, los registros que hay históricos, uno de los sacerdotes hebreos dice que salió con el rollo de Isaías para mostrarle cómo estaba escrito su nombre acá. Y dice que Ciro se quedó tan conmovido que dio inmediatamente el primer decreto para que los judíos salgan de Babilonia, para que dejen su cautiverio y para que vayan a empezar a reconstruir el templo que había sido destruido por los babilónicos. Justamente Jeremías también, cuando se estudia, había dicho que después de 70 años iba a ser reconstruido el templo, y efectivamente se cumplían los 70 años cuando los medos y persas ingresaron a Babilonia. Pero ¿qué más dice Isaías? Miren cuántos detalles. Ya da el nombre de Ciro. Ahora miren en el capítulo 45 lo que dice. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos. ¿Qué tal? ¿Quién se encargó de que esas puertas de bronce que estaban a las márgenes del río Éufrates por adentro quedaran abiertas? Puertas de bronce y cerrojo de hierro. ¿Quién se encargó de derribar eso? Dios. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí entró Babilonia. Ya la profecía mostraba cómo Dios iba a permitir que Babilonia caiga en ese momento histórico a través de los medos y de los persas. Muy bien, los medos y los persas entonces comienzan su poder hegemónico en el 538 y van a durar hasta el año 331. ¿Y qué otra potencia se iba a levantar en la tierra en ese momento? Vamos de nuevo a Daniel 2. Fíjense ahora, Daniel allí en el 604 le está explicando al rey Nabucodonosor acerca de lo que va a venir en el futuro. ¿Y qué más le dice Daniel? La segunda parte del verso 39. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. En el año 331, mis amigos, aparece don Alejandro Magno, el imperio greco-macedónico. Cuando estudiemos después la profecía del capítulo 7 de Daniel, vamos a ver más detalles sobre la vida del general Alejandro Magno. En 3 grandes batallas, en el año 334 la batalla de Granicó, en el año 333 la batalla de Iso y en el 331 la batalla de Arbela, y ahí entonces Grecia queda derrota al imperio persa y entonces surge el imperio greco-macedónico. ¿Por qué Dios lo representa en la imagen? Justamente por el bronce. El oro, Babilonia, los medos y persas, pecho y brazos de plata. Inclusive un brazo es más fuerte que el otro, el derecho se dice. Los persas eran más fuertes que los medos, porque a la muerte de Darío, Ciro se hizo cargo del imperio y de acuerdo a la historia ya no se llamó más imperio medo-persa, se llamó solo imperio persa. Y ahora aparece, ¿verdad?, el bronce. ¿Por qué razón? Porque Grecia, mis amigos, tuvo un brillo muy fugaz. ¿Saben a qué edad murió don Alejandro Magno? A la edad de 33 años. Cuando estudiemos el capítulo 7 vamos a ver detalles por qué él murió a esa edad. Entonces Grecia prácticamente fue dividida por los generales principales y ya no quedó como imperio con una sola cabeza. Pero algo muy interesante también, los griegos usaban las armaduras de bronce también. ¡Qué interesante! Muy bien, vamos al cuarto imperio. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 40 del capítulo 2 del profeta Daniel? Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. En el año 168, Grecia duró del 331 al 168 antes de Cristo, y en el 168 cayó bajo la gran férula de hierro, Roma. ¿Por qué Dios la ilustra Roma? Justamente así, por las piernas de hierro y por las 2 piernas de hierro.
Bueno, enseguida vamos a ver cómo fue la división de Roma, Roma Oriental, Roma Occidental, uno con la sede en Roma y la otra en Constantinopla. A la muerte del emperador Teodosio I, llamado el Grande, sus dos hijos, Arcadio y Honorio, la dividieron a Roma. Pero lo interesante es lo que algunos historiadores justamente revelan con respecto a Roma. El historiador Gaussen, por ejemplo, muestra por qué Roma, dice él, puede ser representada por el hierro. En primer lugar, el físico que tenían los soldados romanos, solo los espartanos se le equipararon en el manejo y en la destreza de las armas. Las maniobras que hacían militares, la fuerza, dice que su cuerpo llegó a ser un cuerpo de hierro. Para manejar la armadura que ellos manejaban, recién se usa el hierro en toda su fuerza. El yelmo, que era el casco que cubría la cabeza, era de hierro puro. La coraza que protegía el pecho era de hierro puro. Esos largos escudos eran de hierro. Su espada eran de hierro. Y otras partes más de la armadura que tenía era de hierro. Yo no sé si hoy le ponemos esa armadura a algún soldado de cualquier país que sea, ¿cómo la van a manejar? Pero los soldados manejaban eso con una destreza impresionante. Pero no solo era el cuerpo de hierro ni la armadura de hierro, el corazón de los romanos era de hierro. Los historiador Gaussen explica, ¿verdad?, que el corazón de los romanos, ellos hacían correr sangre como agua. Amigos, realmente fue impresionante. Por ejemplo, muchas de las cosas de ellos todavía se usan. Por ejemplo, en la justicia humana, el código romano se sigue usando. Algunas partes de lo que ellos expresaban es dura lex sed lex. La ley es dura, pero es ley. La ley no entra sino con sangre. Amigos queridos, ese fue el cuarto imperio universal. Miren, Daniel le está explicando al rey Nabucodonosor, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, los medos y persas. Y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra, muestra lógicamente la extensión que iba a tener Grecia. Y luego un cuarto reino que será fuerte como el hierro, y como el hierro rompe y desmenuza todas las cosas, romperá y desmenuzará todo. Tremendo. ¿Hasta cuándo duró Roma? Hasta el año 476 duró el imperio de Roma. ¿Y cómo es que cayó Roma? Bueno, mis amigos, en el próximo tema vamos a ver cómo cayó el imperio de Roma mediante las hordas bárbaras. Porque si leemos en la palabra de Dios, el versículo 41, y lo que viste de los dedos de los pies y de los dedos de parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Amigos queridos, ¿cuántos deditos tienen los dos pies? Normalmente 10, a menos que haya alguna imperfección. Yo cuando era chico, a la vuelta de mi casa, ahí en Argentina, vivía un muchachito que le decíamos el gordito de los 6 dedos, porque le había salido un dedito así, pero son 10 deditos, ¿verdad? ¿Cuántas son las hordas bárbaras que dividieron Roma? Exactamente 10. No fueron 9 ni fueron 11. Amigo querido, el Dios de los cielos sabe en su omnisciencia cómo se devolvería la historia. Y esta profecía es cimiento de todas las profecías. Al comprenderla, al final verás la gloria que encierra, porque nos habla del reino de Dios que será establecido de una vez en esta tierra, terminando todos los reinos terrenales cuando Cristo vuelva en gloria. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo tema, donde vamos a darle la continuidad a la profecía. Muchas bendiciones para todos.